En el momento más crítico de la ofensiva de verano, se está desarrollando en el frente ucraniano un nivel de actividad que está alterando por completo el equilibrio de poder. El ejército ruso no ha renunciado a poner a prueba sus planes sobre el terreno, cuyo objetivo es ocupar el Donbass, incluyendo el cinturón de fortalezas y el eje sur. Desde mediados de marzo hasta la actualidad, el Kremlin sigue centrado en estos objetivos, manteniendo una fuerza de entre 500.000 y 700.000 soldados en territorio ucraniano para sus operaciones de ocupación. Según fuentes de la oposición bielorrusa, las Fuerzas Armadas ucranianas, que supuestamente cuentan con 110 brigadas, se oponen firmemente a este plan de ocupación. Durante el periodo crítico comprendido entre marzo y principios de junio, el régimen de Moscú subestimó a las Fuerzas Armadas ucranianas, confiando excesivamente en sus reservas de personal activo. Las afirmaciones de «capturaremos Kiev en 3 días», proclamadas al inicio del conflicto, reflejaban directamente esta arrogancia estratégica. Sin embargo, los planes operativos del Kremlin, plasmados en papel, chocan ahora con la cruda realidad del frente. La iniciativa en el campo de batalla comienza a tomar un rumbo totalmente inesperado. Gracias a sus líneas defensivas multicapa y su flexibilidad táctica, el ejército ucraniano está dando al ejército ruso una lección histórica a lo largo de todo el frente. A pesar de meses de esfuerzos por avanzar, las fuerzas rusas han perdido completamente su impulso y por primera vez desde el inicio de la campaña se han visto obligadas a afrontar un saldo negativo de ganancias territoriales. En los últimos días, el ISW y los principales medios de comunicación han comenzado a describir un escenario de colapso operativo total para los responsables militares del Kremlin. Según United 24, el ejército ruso intensificó su ofensiva en Ucrania, llevando a cabo exactamente 7.000 intentos de asalto. Sin embargo, a cambio de este esfuerzo sin precedentes, el territorio que lograron controlar se limitó a apenas 14 kilómetros cuadrados. El hecho de que este extraordinario aumento del 37,5% en los ataques rusos produjera un resultado tan mínimo sobre el terreno demuestra la debilidad táctica del ejército. Lo más sorprendente es que este avance de 14 kilómetros cuadrados representa, en realidad, un saldo negativo. Esto se debe a que, durante ese mismo periodo, el ejército ucraniano ejecutó con éxito contramaniobras en diferentes regiones, liberando extensiones de territorios significativamente mayores que la ocupación. Los analistas que examinan datos cartográficos detallados coinciden en que este descenso representa una de las mayores pérdidas de impulso observadas hasta la fecha. Otro detalle a destacar es que una de las regiones donde el ejército ruso sufrió un duro revés es el Donbass. Nos referimos a una zona que incluye 2 de las 4 regiones específicas que Putin ha reclamado desde el inicio de la guerra, las fronteras de Luhansk y Donetsk. Sin embargo, a la luz de los datos recientes, podemos constatar que los planes bélicos del Kremlin también están fracasando en el Donbass. En 2022, Rusia controlaba casi el 77% de la región del Donbass. Al entrar en este momento crítico en junio, el equilibrio estratégico se ha inclinado sorprendentemente a favor del gobierno de Kiev. La línea Kramatorsk-Sloviansk, Druskivka y Kostiantynivka, conocida por Ucrania como el Cinturón Fortaleza, se ha erigido como una formidable barrera contra el ejército ruso. Si bien las tropas de Putin movilizaron todos los recursos disponibles para penetrar esta zona, se vieron obligadas a detenerse en un tramo significativo de la disputada línea Kramatorsk-Sloviansk. La gravedad de la situación se ha reflejado incluso en las declaraciones del líder separatista Pavel Gubarev, uno de los primeros y más fervientes partidarios de la guerra. En una evaluación realizada alrededor de mayo de 2026, Gubarev expresó explícitamente el costo colosal de cualquier posible ofensiva dirigida contra el eje Kramatorsk-Sloviansk. Estas declaraciones, en las que Gubarev abogaba por el congelamiento de las líneas del frente, ponen de manifiesto el profundo agotamiento que impera en los círculos nacionalistas rusos. Para resolver este estancamiento estratégico en el Donbass, el Kremlin está recurriendo a métodos insólitos. Un ejemplo de ello es el empeño de Moscú por reintroducir armamento soviético obsoleto en su arsenal. Esta medida demuestra la importancia que han adquirido para Rusia sistemas anticuados como los tanques T-55 y T-62, a menudo disfrazados bajo el pretexto de alianzas técnico-militares.
El hecho de que una potencia que se autoproclama como el segundo ejército más grande del mundo dependa ahora de chatarra soviética para su armamento militar refleja a la perfección la magnitud de su colapso logístico. Por otro lado, un poco más al sur de los sectores norte y central del Donbass, la sombría trayectoria de regresión del Kremlin continúa en dirección a Donetsk. El rápido deterioro del 51º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia, otrora considerado el símbolo inquebrantable del prestigio militar ruso, en los alrededores de Pokrovsk, ofrece la imagen más clara de este agotamiento. La pérdida de la asombrosa cifra de 1.642 piezas de equipo pesado en un periodo operativo de 10 meses representa un desastre sin precedentes en la historia militar moderna. Al analizar esta enorme tasa de desgaste, los analistas militares internacionales se remiten al modelo matemático de combate conocido como la Ley Cuadrada de Lanchester. Según esta ley, un bando que se queda atrás en calidad y superioridad táctica debe aumentar su personal y equipo en el campo de batalla no de forma lineal sino exponencial para cerrar esa brecha. En esencia, frente a la artillería y los drones de alta precisión de Ucrania, Rusia se ha encontrado en una clara desventaja bajo el modelo Lanchester. Las bajísimas tasas de supervivencia de unidades penales como Storm Z y Storm UV, desplegadas en terreno abierto por el alto mando ruso, son consecuencia directa de este cuello de botella doctrinal. El mayor defecto institucional que subyace a este sombrío panorama es la increíble resistencia del Estado Mayor ruso a aceptar la realidad sobre el terreno. Como vestigio persistente de la doctrina militar soviética tradicional, la obligación de enviar constantemente informes de éxito a la cadena de mando impide por completo que Moscú calcule con precisión las verdaderas tasas de bajas en el campo de batalla. Dado que reemplazar estas pérdidas es sumamente difícil, y en tales circunstancias, los altos mandos militares rusos podrían no lograr ocultar a Putin la ilógica inherente de esta guerra. Por ejemplo, según informes de inteligencia militar, la fabricación y el despliegue de un reemplazo para un solo tanque de batalla principal T-90M perdido en el frente crea un cuello de botella industrial que tarda meses en resolverse. En marcado contraste, las fuerzas ucranianas pueden neutralizar estos enormes sistemas multimillonarios en cuestión de minutos utilizando drones FPV que cuestan solo unos pocos miles de dólares. Se ha demostrado de forma concluyente, mediante imágenes satelitales forenses, que una parte significativa de las reservas estratégicas de Rusia se ha agotado por completo desde el comienzo de la guerra. Ante estos acontecimientos, la pregunta central en la que debemos centrarnos es cómo Ucrania ha logrado esta increíble recuperación estratégica a pesar de las condiciones adversas sobre el terreno. Se está desplegando un alto nivel de profesionalismo y flexibilidad táctica no solo en la región del Donbass, sino también a lo largo del frente en el sur de Ucrania. La liberación de 590 kilómetros cuadrados de territorio de vital importancia estratégica en el Frente Sur es la prueba más clara de que Ucrania está tomando sistemáticamente la iniciativa. Además, las fuerzas ucranianas han asegurado otros 46 kilómetros cuadrados en torno a cruces de caminos cruciales que conectan el sur con Donetsk, especialmente en dirección al Dnieper. La recuperación de semejante extensión de territorio confirma que el ejército ruso se ve obligado a una lenta retirada, día tras día. ¿Cómo logró, entonces, el ejército ucraniano alterar este equilibrio de combate en casi todos los frentes contra una fuerza numéricamente muy superior? La respuesta reside en la operación bloqueo logístico, una estrategia ejecutada a la perfección y meticulosamente infiltrada tras las líneas enemigas. Ucrania trasladó el epicentro de la guerra más allá de las trincheras, llevándolo directamente a las arterias de suministro que sirven de antaño al ejército ruso. Los drones de ataque de alcance medio, capaces de alcanzar objetivos a una profundidad de entre 200 y 300 kilómetros tras las líneas del frente, constituyen la columna vertebral de esta innovadora estrategia. Los vitales corredores terrestres que conectan con Luhansk, Donetsk, Mariupol e incluso Crimea se encuentran ahora bajo el control absoluto de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Esta estrategia de ataque profundo se sustenta en un presupuesto especial de $113 millones asignado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, junto con un sistema de incentivos totalmente nuevo.
Mediante este sistema competitivo denominado Punto C, las unidades militares que ejecutan las operaciones de sabotaje logístico más efectivas en territorio enemigo son recompensadas de forma rápida y directa. El exitoso ataque al cruce fronterizo de Izberin, en el extremo oriental de la región de Luhansk, un objetivo situado a 205 kilómetros de profundidad, constituye una de las pruebas más contundentes de la eficacia de este programa sobre el terreno. Este ataque sin precedentes demuestra que Ucrania ha rodeado con fuego no solo las zonas de combate activas, sino también toda la red logística de retaguardia ocupada. Sin combustible, municiones ni suministros básicos, el enorme ejército ruso está perdiendo rápidamente y de forma visible su capacidad operativa de combate. Camiones logísticos de gran tonelaje, depósitos de municiones cruciales y centros de mando de alto nivel se han convertido en blancos fáciles para estos sistemas no tripulados. A medida que las líneas de suministro se ven obligadas a extenderse y los depósitos se reubican más lejos del frente, la capacidad de Rusia para lanzar ofensivas a gran escala continúa deteriorándose. La imagen de camiones de carga rusos en llamas en las carreteras constantemente vigiladas del sur de Ucrania es prueba fehaciente del éxito de esta estrategia. Un ejército con redes logísticas paralizadas se ve obligado a abandonar las ofensivas organizadas y centrarse exclusivamente en instintos básicos de supervivencia. Además, estos ataques obligan al ejército ruso a replegar sus valiosos lanzadores de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea lejos de las ciudades ucranianas. Los drones FPV, conectados mediante cables de fibra óptica, están neutralizando los sistemas de guerra electrónica rusos, deteniendo con éxito convoyes blindados a kilómetros de distancia. Esta asimetría tecnológica y táctica hace que la superioridad numérica teórica de Rusia sea completamente irrelevante en el campo de batalla. La estrategia de profundidad operativa de Ucrania no se limita a atacar equipos. Esto destruye por completo la resiliencia psicológica de las tropas rusas. Los nuevos reclutas enviados al frente sufren un trauma severo, temiendo ser atacados a kilómetros de distancia antes incluso de llegar a las trincheras. El hecho de que las vías férreas, eje central de la red logística rusa, estén ahora al alcance de la artillería y los drones ucranianos, está prolongando de forma catastrófica los tiempos de envío. A lo largo de la historia de la ciencia militar, la logística se ha definido como la columna vertebral invisible de la guerra. Al quebrantar esta columna mediante ataques quirúrgicos de extrema precisión, Ucrania está paralizando de hecho al ejército ruso. Esta realidad obliga a los comandantes rusos en el frente a una estricta conservación de municiones, reduciendo drásticamente su cadencia de fuego de artillería por debajo del volumen observado al comienzo de la guerra. En este momento, el desarrollo de las próximas semanas y los meses de verano se ha convertido en la principal preocupación de los analistas militares. Un escenario increíblemente complejo, sombrío y sin salida aguarda al ejército ruso en el frente ucraniano. Impulsada por la dinámica de los meses de verano, la base operativa necesaria para nuevas ofensivas ucranianas está madurando rápidamente. Las evaluaciones de Rob Lee, experto en inteligencia de fuentes abiertas de renombre mundial, ex-marine estadounidense y respetado analista militar, ofrecen señales sumamente claras sobre la trayectoria de la guerra en esta etapa. El señor Lee subraya que, si bien la situación actual recuerda a la extenuante guerra de trincheras estática de las etapas finales de la Primera Guerra Mundial, este estancamiento puede superarse mediante adaptaciones tecnológicas. Los focos de superioridad local que el ejército ucraniano puede crear dentro de las líneas rusas mediante la guerra electrónica y los ataques de precisión con drones son la clave para determinar el destino del frente. Si se penetran estos puntos estratégicos en los lugares precisos de las líneas rusas, ya de por sí debilitadas logísticamente, las unidades blindadas modernizadas de Ucrania podrían avanzar rápidamente entre 5 y 10 kilómetros dentro de las estructuras defensivas enemigas. En un escenario de avance tan dinámico, los expertos militares consideran muy probable que las líneas rusas, que ya sufren una cadena de mando gravemente deteriorada, colapsen en un efecto dominó. Las tácticas de infiltración descritas en el exhaustivo análisis de Rob Lee representan una guerra de maniobras impecable, meticulosamente readaptada a las exigencias del combate moderno.
La capacidad de las unidades blindadas ucranianas para explotar de inmediato las vulnerabilidades del enemigo mediante la comunicación cifrada en tiempo real con operadores de drones se está enseñando como un nuevo estándar en las academias militares occidentales. Ejecutar este tipo de ofensiva blindada, particularmente en la orilla oriental del río Dnieper y a través de las llanuras del sur, tiene el potencial de cortar por completo el corredor terrestre de Rusia hacia Crimea. Si esta arteria vital se corta, decenas de miles de soldados rusos y enormes depósitos de equipo en la península quedarán atrapados en un asedio logístico irreversible. Además, la capacidad de producción y la elasticidad industrial de Rusia para contrarrestar un posible avance blindado de este tipo ya se han visto llevadas al límite. Según informes de organizaciones de inteligencia de fuentes abiertas, si bien la producción anual rusa de nuevos tanques T-90M ronda las 240 unidades, sus pérdidas mensuales en el frente superan con creces esta cifra. Cada vehículo blindado moderno e insustituible obliga a Rusia a desplegar plataformas más antiguas y con menor blindaje en el frente, lo que supone un riesgo mucho mayor para su personal. En particular, la fuerte dependencia de componentes occidentales para la óptica de los tanques y los sensores térmicos avanzados ha paralizado la industria de defensa rusa debido a los estrictos embargos. El hecho de que la acumulación de vehículos dañados en espera de reparación en las fábricas supere con creces el volumen de nueva producción es la prueba más clara de que el Kremlin simplemente no puede sostener una guerra de desgaste a largo plazo a escala industrial. Con el tiempo, esta insuficiencia industrial bien podría obligar al ejército ruso a retirarse de otros territorios que actualmente ocupa. Por otro lado, se vislumbra un panorama mucho más optimista y esperanzador respecto a los escenarios futuros. El enorme ecosistema de innovación y la rápida capacidad de producción que Ucrania ha desarrollado durante la guerra la han elevado de una nación que simplemente defendía su territorio al papel de escudo militar definitivo de Europa. Al eliminar por completo la burocracia en el sector de la defensa, el gobierno de Kiev ha otorgado a los fabricantes locales y a los ingenieros civiles un grado de libertad increíble. Gracias a este auge tecnológico impulsado por el libre mercado y la competitividad, cientos de empresas emergentes en toda Ucrania trabajan sin descanso para producir los sistemas no tripulados que necesita el ejército. Para un aparato militar ruso tan rígido y jerárquico, es estructuralmente imposible seguir el ritmo de un ecosistema de defensa tan dinámico e innovador. Es probable que la estrategia de Ucrania para este verano se extienda no solo a áreas geográficas específicas, sino a todo el aparato de mando y control en todos los territorios ocupados. Por el contrario, Rusia se enfrenta a opciones militares extremadamente limitadas y de alto riesgo, con un alto costo político. El colapso de su capacidad industrial y la interrupción de sus rutas logísticas la obligarán a replegarse por completo a una postura defensiva o a ceder sistemáticamente el control del frente. En resumen, el panorama general es bastante claro. El carácter más amplio de esta guerra ha trascendido la mera cuantificación de los kilómetros cuadrados ganados o perdidos. Ha evolucionado hacia una fase centrada en quebrar la voluntad de lucha del enemigo y desmantelar su infraestructura logística. El ingenio militar y la adaptabilidad tecnológica de Ucrania han comenzado a aplastar lentamente a una fuerza masiva, completamente lastrada por doctrinas tradicionales y sometida a su propio peso. Desde la perspectiva de la historia militar, el destino de los grandes ejércitos siempre ha estado condicionado por la seguridad de sus arterias logísticas y el flujo ininterrumpido de suministros a la retaguardia. Hoy, cada dron de alcance medio que se dirige a su objetivo en los cielos ucranianos representa un candado estratégico de alta precisión que frena los planes de ocupación rusos. Desde las alturas fortificadas del Donbass hasta las llanuras del sur que se extienden hasta el Mar Negro, la iniciativa estratégica ha cambiado de manos de forma irreversible. Parece que el Kremlin pronto se verá obligado a aceptar que el glorioso desfile militar que imaginó hace años se ha estrellado contra la implacable realidad del campo de batalla, transformándose en una lucha desesperada e implacable por la supervivencia. Como demuestran estos acontecimientos, la correcta aplicación de la tecnología y la inteligencia en el campo de batalla puede generar resultados que van mucho más allá de las meras estadísticas militares o la mera superioridad numérica.
Tras todos estos análisis militares exhaustivos, surgen inevitablemente dos preguntas cruciales sobre el curso de la guerra. ¿Cuánto tiempo más cree que el ejército ruso puede mantener su presencia en el frente en medio de líneas logísticas totalmente paralizadas y bajas catastróficas que superan con creces su producción industrial? Y, como enfatizó Rob Lee, ¿podría un posible avance blindado ucraniano, liderado por mediante la guerra electrónica y el apoyo de drones, sirven como el punto de inflexión histórico que transforma convertir esta guerra de desgaste en una victoria decisiva? Esperamos leer sus comentarios. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM.